Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y ante todo, feliz 2023 para todos. Bueno, vengo a hacer un análisis-reacción para Forestella. Sí, trajimos Forestella nuevamente con su canción Dream a Little Dream of Me. Así que vamos a ver, sin más, qué nos transmite Forestella para este 2023. Una canción muy especial. Allá vamos. ¡Ay, qué lindos! Hace mucho que no los veía. Shining bright above you. Night breeze seems to whisper, I love you. Bueno, ya arrancamos con Doom. Doom tiene esa voz tan aterciopelada, tan sensual, ¿no? Que ya te invita a meterte en la canción, a interesarte, a ver qué nos está contando. Más allá de eso, es en una radio, así que están muy informal vestidos, pero están como con una onda Navidad. Están todos vestidos con un pullover negro, con algo alusivo a las fiestas. Qué lindo la Navidad, al fin de año, no sé cuándo bien se hizo este evento. Divinos, divinos. Singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Hasta casi se confunde con War-Hymn, ¿eh? Era Doom. ¿Y vieron qué graves? ¿Vieron qué graves? Impresionante. Nighty night and kiss me. Oh. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Bueno, ahí sí. War-Hymn con ese temblor en el piso, Dios mío, sí, con el bajo de War-Hymn que es notable. Igualmente, al final le hizo la armonía Doom. Los dos están cantando muy grave. Obviamente, War-Hymn es un poco más bajo y realmente te hace erizar la piel cuando canta. Pero la voz de Doom, no hay que comparar, son dos cosas diferentes y son dos voces muy sensuales, impresionantes. Lo amo con el alma. Still craving your kiss. ¿Cómo baila? I'm longing to linger till now. Just saying this. Bueno, ¿qué decir de Minju? Minju es una cosa que tiene una claridad en el habla, en la forma de expresar las palabras. Su voz es aguda, pero esa voz aguda absolutamente clara, precisa, con una dicción perfecta. Ya cuando empezó a cantar y empezó a mecerse, estaba transmitiéndole a la gente cómo era el ritmo de la canción, el pulso de la canción, para que uno se contagie. Pequeñas cosas. Y al final terminó en armonía con Doom otra vez. Pita. Ah, armonías. Mira los graves. Bueno, Pita, les digo, es un registro vocal que lo podés encontrar cantando en graves como este, como en agudos rockeros que no se pueden creer. Es impresionante, la verdad que Pita es una voz muy dúctil, muy versátil. Va desde acá están todos muy sensuales hoy, están con esa voz bien graves, bien en los bajos, porque están contando una historia muy sensual, navideña, pero sensual, de sueños. Entonces están soñando de una manera muy sexy. Y lo están haciendo en tonos bajos y graves, ¿no? No sé cómo se traducirá la palabra, bajos, graves. Acá decimos graves.
pero es raro escucharlo. Normalmente a Pita lo escuchamos más en los agudos, en esos estridentes agudos que hace Rockers, igual que Doom, pero Doom a veces se escucha más en los graves. O en los tonos sopranos incluso a Pita. Y mira los graves que tiene. Dios santo. ¡Ah! Y yo silbando. No es fácil silbar y que salga tan perfecto. Y él iba marcando. Bueno, a mí no me sale silbar, pero no me sale ni siquiera uno para mostrar. Pero silbar a mí no me sale. Obviamente que no es fácil, no todo el mundo silba. Pero él iba marcando cada nota con su manito. Ti, 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 ti. No sé qué eran las notas que iba marcando. Y él iba, si iba para arriba, si iba para abajo, si iba para el costado, no, para el costado, no. Para arriba, para abajo, iba con su manito marcando lo que iba silbando. Pero silba perfectamente, ni un poquito de aire, ni un poquito que se le fue el silbadito. No es fácil silbar, si no sabes silbar es un problema. Fíjense cómo se me va el aire a mí. Es muy difícil, es muy difícil. Para el que silbó toda su vida es una pavada, pero él evidentemente sabe silbar. Ay, avisen. Still craving your kiss. Ay. I'm longing to linger till dawn. Just saying thee. Bueno, acá ya están cantando en armonía y no puedo identificar quién dijo Kiss me. Así que me lo van a tener que decir. Creo que fue Pita. Pero de pronto me asusté cuando empezó. Porque salió Warren con ese grave tremendo, pero en armonía con Minju y con Wudong. Ya lo dije mal. Bueno, no importa. Ustedes ya me conocen, no se enojen. Hago todo mi intento, obviamente. Me imagino que la gente de Corea del Sur se debe reír tanto con mis pronunciaciones malas. Pero bueno, lo hago con todo mi amor, lo saben. Igualmente se entiende lo que estoy diciendo, a quien identifico. Estaban cantando los tres en armonía y uno dijo, Kiss me. Divino quedó, pero creo que fue Pita, no estoy segura. Dreams till sunbeams find you. Find you. Sweet dreams that never worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little ¡Ay, qué grave! Dream of little dream of. Dream a little ¡Oh, dream. Warren! Del piano, del forte al piano, con un portamento. Hicieron varios portamentos antes. Lo que pasa es que no lo quiero cortar, pero lo vivo cortando. Si no, es tremendo. Hay que cortarlo, así es descuartizar la canción. No me gusta a mí cortar la canción, pero si tenés que analizarla pedacito a pedacito para ver qué es lo que están haciendo cada rato, la tenés que cortar en 1000 pedazos. No me gusta. Pero hicieron en algunas partes algunos portamentos, esas partes que hacen para abajo, que quedan divinas, hermosas. La verdad que es una maravilla de canción para enamorarse en 2023, realmente. Un aplauso para los chicos de Forestella, para empezar el 2023 enamorados. Una pieza única para atesorar y la vamos a tener así con un corazón como tenía en uno de los suéteres, creo que era Warren, el que tenía el corazón divino. Hermosos todos.
Bueno, espero que les haya gustado la reacción, que tengan un excelente 2023, que se diviertan mucho, que se les cumplan todos sus sueños y que se acuerden de suscribirse para más contenido, la campanita que está al lado. Por favor, no se olviden, así el canal sigue creciendo y puedo traer más joyas como esta, que me faltan un montón que me han pedido. Este fue un día de Navidad, Este fue un día de fin de año. Esta vez elegí canciones exclusivas de fin de año. Después tengo que continuar con mi cronograma, que tengo un cronograma de colaboradores, tengo un cronograma de canciones más pedidas y también de vez en cuando vamos poniendo algunas de la enorme minoría, porque si no, no se puede. O sea, yo de vez en cuando tengo que poner alguna canción que sea pedida con insistencia, que sea pedida por alguna urgencia, que sea pedida porque sí, yo voy cumpliendo también con la minoría. Entonces tengo que ir manejándolo. Pero, dicho esto, les mando un beso enorme. Espero que siempre estén ahí y les doy las gracias por estar ahí. Un beso enorme. Carolina Weinzer, que estás ahí, sos fanática argentina de los Forestella. Un besote para vos. Y para todos los de Forestella, pero bueno, ella siempre en todos los... ya te voy a hacer Warriors, creo que es, que me pediste la última vez, pero ya te hice otra que te la dediqué a vos y me parece que no la viste. Así que busca, anda a la lista de reproducción de Forestella y busca, que hay una que está dedicada a vos. Bueno, te mando un beso enorme a vos y a todos y espero que estén felices, que se les cumplan sus sueños más lindos y hasta la próxima. ¡Chao!